Vengo de Buenos Aires, de una familia sefardí, y estoy realmente, creo que todos nosotros estamos muy emocionados de poder estar aquí nuevamente en este pueblo, esta vez con la música que nos gusta hacer, con la música familiar, con la música que fuimos investigando y estudiando. La historia comienza siempre en el mismo lugar. Salimos de España, nos fuimos, y en esa diáspora desarrollamos una cultura que es la cultura sefardí. Mientras los judíos vivían en España, eran iguales a sus vecinos, casi que tenían prácticamente las mismas costumbres, casi las mismas comidas, salvo algunas diferencias, y por supuesto compartían la música de ese tiempo, que luego en la diáspora se fue convirtiendo en una música para la diversidad, le digo yo, porque es una música que tiene estilos muy diferentes de acuerdo a donde recogimos los testimonios de las canciones. Vamos a empezar con una canción que nos recordará un poco lo que hubiera sido si hubiéramos podido registrar la música de los judíos en España. La canción para el repertorio sefardí se llama Mes de Mayo. Para el romancero español se llama El prisionero. Voy a interpretar ahora dos canciones. Les voy a tratar de ir explicando un poquito, pero sin orden y sin historia, de lo que vamos a ir escuchando. Vamos a cantar dos canciones que hablan de Illicas. Illicas no solo es la hija de uno, Illica es una palabra en ladino, no solo sería la hija de uno o la hija de alguien, sino que sería una joven. Y en estas dos canciones vamos a ver dos diferentes puntos de vista. La primera canción es una canción nueva, contemporánea, no tiene más de 4 o 5 años, y habla de la hija del jajam. El jajam es la persona que acompaña al rabino durante las oraciones, el que canta y el que reza junto a él. Quiere decir que ser la hija del jajam es un
estado social importante y el pretendiente es solamente un pescador. En la segunda vamos a ver que es al revés. Es la Illica la que no tiene parás, no tiene dinero para la dote, y es el joven que está un poco en mejor posición y el que la pretende aunque ella no tenga para poner dinero en su dote. La primera se llama la filla del Jajam y la segunda se llama Illica, dile a tu mamá.
músico sueco, y la segunda, la de recién, es una canción recogida en Turquía. Ahora, tenemos que decir que las canciones sefardíes se han recogido en esta diáspora por medio de personas que las recordaban. Quiere decir que la tradición oral nos muestra solamente los finales de las versiones. No podemos saber ni quién fue el autor, ni dónde se generó esa canción, ni si lo que nosotros estamos cantando ahora es realmente lo que cantaban en esas épocas. Pero sí disfrutamos de la música y sí sabemos que las palabras han ido pasando de generación en generación. Vamos a hacer ahora una canción que fue recogida en Jerusalén. Mama, yo no tengo visto. Why?
Cuando teníamos una joven en la casa para casar, había que presentarle un candidato o elegir uno que fuera digno de la familia. Es una costumbre sefardí tomar canciones populares de los lugares donde estuvieron viviendo y cambiarles o adaptarles la letra a lo que uno quería. Este es el caso de la canción que voy a hacer ahora. La canción se llama Ijika dile a tu mamá, Ijamia te quiero dar, perdón, Ijamia te quiero dar. La primera parte la voy a cantar en turco porque está sacada de una canción popular turca, donde el caso es que el padre le trae diferentes propuestas a la niña. En la versión sefardí, la que propone es la madre. Ijamia te quiero dar. Divertida, ¿verdad? Bueno, seguimos en Turquía, aunque las canciones, como les decía,
son recogidas en diferentes lugares. Entonces, si bien el testimonio puede ser de una mujer cuya vida o cuya familia vino de Turquía, sabemos que existen versiones en otros lugares también del Mediterráneo, de la diáspora sefardí. En este caso, Bre Sarika, Bre, o sea, ven, Sara, ven. Y el joven trata por todos los medios de que ella sea su novia. Porque no lo hice al principio, para agradecer al Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos, a Lorenzo, a las autoridades que están presentes, al Centro Sefaradí Israel, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente y esta vez con música. Por supuesto, a todos los vecinos que han venido y a los vecinos de los pueblos cercanos, que sabemos que también han venido, a la comitiva que vino con nosotros desde Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.
viaje. Tengo aquí también que nombrar a dos grandes amigos. Uno es que estamos en presencia, también nos acompañó desde Madrid, pero vive en Toronto, en Canadá, a la investigadora y cantante Judith Cohen, que está aquí entre el público. Y a otro buen amigo de Burgos, haz así, Juan Carlos García Hoyos. Participar de sus dos proyectos, uno que ya salió hace 2 años. 4 años, un proyecto poético musical que ya no es proyecto, ya se convirtió en un libro con un disco que reúne poesías de Juan Carlos traducidas a todas las lenguas ibéricas, y también han sido algunos musicalizados. Ese disco acompaña el libro y acaba de sacar hace poquito el segundo proyecto, Aire, Fuego y Deseo, en el que también tuve la oportunidad de traducir algunas de sus poesías al judeo-español, al ladino, y también soy autora de una de las músicas de la poesía que se ha convertido en una canción ahora. Que no podía dejar de nombrar a estos buenos amigos que no veo generalmente porque vivo lejos de aquí, en Buenos Aires. Así que muchas gracias por estar aquí y también, por supuesto, todos ustedes. De Tánger, no me puso mi madre. No me puso mi madre cosa ninguna. No me puso mi madre cosa ninguna. La cara de la novia como la luna, la onza de la gracia y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. Ni la venturosa ni por cuartero, ni la venturosa ni por cuartero, se la doy a mi amado de mi corazón, la onza de la gracia y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. Me puso mi madre ni al baile, me puso mi madre ni al baile, la cara de la novia como el esmalte, la onza de la gracia y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. La venturosa ni por cuartero, ni la venturosa ni por cuartero, se la doy a mi amado de mi corazón, la onza de la gracia y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. ¡Hey! El concierto que estamos haciendo y el que nos trajo a diferentes ciudades de España se llama Entre la mar y la arena. Una frase que puede sonar un tanto ilógica. ¿Cuál es el espacio entre la mar y la arena? Es el espacio que mueven las aguas, el que lleva las noticias, buenas o malas, el que trae amores, el que sirve, por ejemplo, para el baño ritual que la novia hace antes de la boda y que le da una felicidad y una espiritualidad para comenzar la nueva vida. De esta canción, Ya salió de la mar la galana, sale el título de nuestro concierto.
música a oraciones, rezos, piyutim o pedidos en la sinagoga para hacer más fácil el acceso a la espiritualidad, a que esa oración llegue un poco más alto. Para eso muchas veces se toman cantes populares que tienen músicas que parecen adecuadas y se le coloca, en este caso que vamos a hacer ahora, a un piyut, a un pedido, a un ruego, a una tzlihá, a un pedido de perdón que se suele hacer desde un mes antes que vaya a comenzar la fiesta de la celebración del Yom Kippur, el Día del Perdón. La Chan Yadió es la música popular y el Tzabael es el pedido.
Vamos a pasar de un tema tan sagrado como el Día del Perdón a algo tan simpático como esta canción de Sofía, de Bulgaria, una canción popular donde la niña, al parecer, no puede decidir entre dos candidatos. La canción se llama Dos amantes tengo en mi mama. Una de las canciones más tradicionales del repertorio sefardí dice: a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3
tomé amante y a las 4 me casé. Otra de las canciones tradicionales de Oriente y una de las más dulces que hay, cuenta la historia de una niña encerrada en una torre por una maldición. Y luego un príncipe de un país vecino conoce de su belleza y quiere ir a pretender a la niña. La canción se llama La Serena. Yeah.
presentar a los músicos que me acompañan. Iván Mellén. Vamos a hacer el último tema. Morenica, a mí me llaman.